Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos hoy para analizar la extensión de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos y prorratea las cuotas morosas. Para esto, Don Asta nos va a entregar los detalles y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, este es un proyecto de ley que extiende los entrecomillados beneficios de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos y prorratea las cuotas morosas. Tuvo muchísima discusión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Nosotros lo tratamos varias oportunidades aquí en Full de Haces y también en el canal Ira.tv. Y el asunto está con que ahora se quiere realizar una prórroga de los dos beneficios que trae esta ley. Son dos beneficios. El primer beneficio tiene que ver con que a ti no te puedan cortar la luz, el gas, por todo el transcurso de la pandemia, digamos así, desde el 18 de marzo hasta los 90 días posteriores a la publicación de la ley. Entonces se quiere extender eso hasta abril del 2021 y ampliar lo que se denomina el prorrateo por 36 meses, que son las cuotas que tú tienes de saldo por no pagar, que se prorrateen en el transcurso de 36 meses. Y lo otro que también se pretende es que se haga automática la reprogramación de la deuda solo por el hecho de no cancelarla en una fecha correspondiente, ¿ya? De un mes en específico, salvo una negativa que tiene que ser expresa del usuario cliente. Porque hasta ahora lo que se tiene que hacer para el tema del prorrateo, y que muy poca gente lo ha hecho, es una declaración jurada y contactarse con la empresa que te provee el servicio, tanto sanitario, de gas o de electricidad, por ejemplo. Entonces esto es un asunto que es muy, muy importante porque muchísima gente está con el beneficio de que no le pueden cortar la luz, pero no ha realizado el tema del prorrateo de las cuotas pagas. Entonces esto es un asunto que puede explotar en algún momento determinado, quizá el próximo año. Y claro, los igual. Diputados y senadores instan al gobierno a que esté analizando seriamente subsidios, porque mucha gente no va a poder pagar cuando finalice este tipo de ley, y sobre todo la pandemia. No sé qué opinan ustedes de todo este tipo de cosas y situaciones. Don Disidente. Bueno, como siempre con estos temas que estamos viendo ahora con pandemia y todo eso, por la falta de recursos que tiene el ciudadano de a pie, en vez de estar tratando de promover este tema como subsidios o más prorrateo, lo que tienen que hacer es permitir que la gente pueda volver a trabajar. No podemos estar para siempre con este tema de cierre, ya se sabe ya que no funciona en este tema de las cuarentenas totales. Ha sido un fracaso, ¿no? En la mayoría de los países que lo han implementado de manera estricta. Ya tenemos el caso de Argentina, que ha sido desastroso para su propia economía y para disminuir la cantidad de contagio. Sin embargo, la gente que se aprovecha de esta situación cuando se dan estos beneficios estatales va a ser una gran cantidad. Estamos generando una dependencia total hacia el Estado y hacia el pago de cuentas que son responsabilidad de nosotros. Se entiende que hay personas que van a tener problemas, se les puede ayudar, pero uno tiene que hacerse responsable de sus propias cuentas también, pues, sumado a eso que hablamos fuera al aire con el tema de los arriendos. ¿Cuánta gente de repente arrienda por años y deja de pagar y después el dueño tiene que asumir el costo de la irresponsabilidad de los arrendatarios? Entonces, como muy bien lo dice Asta, esto va a explotar en un punto y se va a tener que darle un punto final a la cosa, porque esto es el primer comienzo de empezar a subsidiar, tal como les pasó en Argentina, que tuvo que venir un gobierno y dejar de dar los subsidios a los pagos de las cuentas de la luz, con el saldo de que le subieron muchísimo las cuentas. Entonces es muy complejo darle una solución lo mejor posible para la población si no hay una voluntad política para que las personas tengan trabajo. Eso. Claro. Hay un asunto aquí que a lo mejor no lo hemos tocado porque es como obvio, ¿cierto? Pero para la gente no es obvio. O sea, tú de repente puedes tener beneficio, como dice Don Asta ahí, que puedes dejar de pagar y no te van a cortar la luz por un tema de que la ley está promulgada, qué sé yo. Pero también para ser usuario o beneficiado por este, valga la redundancia, beneficio, tienes que generar un trámite, tienes que hacer un trámite, o sea, tienes que hacer saber que tú estás en esa condición. Por ende, si tú no lo haces, lo único que vas a hacer es acumular deuda. En vez de estar prorrateando la cuenta y dividir ese pago después en una cierta cantidad de cuotas, si no estás haciendo el trámite, no estás ingresando, digamos, en este beneficio. Entonces, también eso, la gente en general no tiene la costumbre de hacer los trámites para todo esto. Entonces,
es un tema que quizás se dejó pasar por alto, en el sentido que ni nosotros que estuvimos analizando este asunto tampoco lo consideramos en algún momento, o sea, ni yo lo había considerado. Lo que pasa es que la gente lo deja para última hora. Claro, Eso es lo que pasa. y lo comento precisamente porque hace algunos días atrás me topé con esa experiencia, o sea, no es mi caso particular, pero sí el caso de una persona cercana, entonces me llamó la atención el hecho de que ese punto en particular no era fundamental dentro de las indicaciones que se entregaban junto con los procedimientos que conlleva esta ley. Eso básicamente era lo que yo quería aportar. ¿Don Asta? Es que lo que pasa es que si tú no haces el trámite, ¿Mm? puede ser de que te prorrateen, pero por un número inferior de cuotas. Y eso es lo que está pasando en algunas cuentas de la luz. Por ejemplo, hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que tiene que ver con alza en la cuenta de la luz. También se han hablado de ese tipo de temas. Del tema de qué pasa cuando la gente no va a hacer lo que tiene que hacer para tener el beneficio del prorrateo por 12 meses. Porque hay empresas que quieren hacer que el prorrateo sea menor porque ellos quieren tener sus ingresos lo más pronto posible. No, está claro, pues la empresa quiere recuperar o tener utilidades, básicamente, si al final ellos también son afectados por esta situación. Sí, es complicado. Pero lo que pasa es que, como te señalaba, las personas dejan este tipo de trámites para última hora. Entonces, cuando se acabe la pandemia, quizás vamos a ver muchísima gente haciendo el trámite allí para prorratear las cuentas. Claro, las cuentas o los saldos que tienen que pagar. Y el trámite se puede hacer por teléfono, creo, incluso. Claro, inclusive se puede hacer de maneras simples. No necesariamente hay que ir allá a la empresa distribuidora de ese servicio. ¿Ya? Pero hay una cosa muy importante que tiene que ver con que a ti te puede perjudicar si el trámite es automático. ¿Por qué te puede perjudicar? Te puede perjudicar porque quién sabe si tú no quieres pagar en 12 cuotas y tú vas a poder pagar los saldos al tiro, o no sé, o solamente es un mes. O no solamente es, ¿cómo te puedes decir? Por toda la pandemia, sino solamente un mes en específico o unos meses en específico. Y lo interesante es que este trámite obviamente no tiene intereses ni multas ni nada de eso, pero de todas maneras se va a extender, claro, porque se puede extender tu tiempo de pago de manera prácticamente infinita si es que no lo, si es que no lo logras claro, imagínate que, por ejemplo, acomodar, no haces el trámite y la cosa no funciona, digamos. No funciona como tú debes de ser. Claro. Quizás te pongan hasta intereses. Uno nunca sabe en este tipo de cosas. Si la gente finalmente tiene que estar informada de este tipo de cosas y no simplemente dejar que la información venga por los canales regulares, pues también uno tiene que meterse, pues uno tiene que ser con desdén en la situación. Claro. Así lo veo yo. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, pues, o sea, básicamente es no dejar que la cosa ocurra por inercia, sino que también entrometerse, porque al final de cuentas es un beneficio que te puede beneficiar, valga la redundancia, o perjudicar en nuestro caso. Don Inmaduro, ¿comentario? Y no solamente estar informado, sino que finalmente, y me amarro un poco a lo que decía un disidente, de ver esto como lo que es, lo cual, ¿qué es? No es una solución, es un paliativo. La solución, digamos, a los problemas en general que llevan a contraer deudas por servicios básicos, pasan por un tema económico, por digamos, combatir todo lo que ha conllevado no solamente la pandemia, sino que el perjuicio económico que trajo el estallido delictual, ¿cierto? Y toda esta maraña política. Y entonces, por ahí yo creo que van las soluciones, por ir enfocando también las medidas que se toma desde la política a incentivar que la gente, como decía disidente, vuelva a trabajar, a incentivar que digamos que la gente pueda abrir negocios en Chile que puedan producir, y eso, digamos, que produce para atrás un bienestar que genera que ya después no sean necesarias estas medidas paliativas, que la gente pueda costear sus cosas. Entonces esto es, digamos, una ayuda que la gente tiene que aprovechar, por un lado, no aprovechar y verlo como lo que es, nada más que eso. O sea, porque acá en Chile nos acostumbramos en un punto a lo paliativo nomás, que el Estado te subsidie, que el Estado te preste, que el Estado te... Esos son paliativos, no son soluciones. Así que nada, eso es más que nada. Sí, pues al final de cuentas, como lo comentamos en algún momento hace un buen tiempo ya, es que hay que utilizarla siempre y cuando lo necesites
y utilizarla para lo que es. O sea, si tú tienes las condiciones y estás en función de poder pagar tus cuentas normalmente, no te metas en este lío porque va a ser un jaleo adicional. O sea, si puedes pagar ahora, ¿para qué estar prorrateando las cuentas durante incluso 36 meses? Que me parece una brutalidad. Incluso aunque tuvieras que pagar 10 lucas mensuales, pero imagínate, con tu cuenta normal más las 10 lucas, que eso es lo que tienes que pensar. Claro, eso es lo que hay que pensar. Es tu cuenta normal más la cuenta que no pagaste. Entonces es como que si estuvieras pagando la cuenta actual con una especie de interés. Es por eso que es complejo. Bueno, ¿algún comentario adicional? Esta ley está en primer trámite y aún no ha sido votada en el Senado. Después tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Entonces esta es una noticia en desarrollo. Uno no sabe qué pasará más adelante y con qué nos saldrán nuestros políticos en esta ampliación de esta ley, que de todas maneras las empresas, sobre todo las de agua, ya tenían contemplado esto de extender hasta abrir el beneficio de no cortar el agua. La electricidad estaban un poquito más reacias en este asunto, pero si se aplica esta ley tal cual está hasta ahora, van a tener que agachar el moño simplemente. Y también hay que ver la situación de las empresas de gas. Esas son las empresas que están afectadas a esta ley y que quizá en otra oportunidad analizaremos con muchísimos más detalles todas las implicancias que tiene en la industria y en todos nosotros como usuarios finales. A mí, como última cosa, me queda una duda, ¿sí?, existencial sobre qué pasa con las empresas de agua que necesitan luz para entregar el servicio, y si no pagan la cuenta, ¿también la pueden prorratear? Solamente las que son cooperativas pueden hacer eso. Las otras no. Tienen que pueden pagarnos. Claro. Bueno. Duda pero también está este asunto de que muchas empresas también están subsidiadas, porque en el mercado de las sanitarias sí existen subsidios a las personas, sobre todo para pagar el agua, y también el tema de las empresas, porque todo este asunto de las APR que no están afecta a esta ley, por ejemplo, las APR que son de rurales. Subsidios que, dicho sea de paso, como comentaba don Disidente hace un rato, tampoco pueden hacer uso los arrendatarios. Entonces eso es también es un tema que, mira, a mí no me molesta que de pronto hayan subsidios. No me molesta en el sentido de que yo sé que hay gente que realmente lo necesita, como por ejemplo los jubilados y cosas, y personas con, no sé, que están impedidos de trabajar y cosas así. Pero yo creo que las personas normales y corrientes no deberán de tener acceso a ese tipo de subsidios, en lo personal, creo yo. Porque se pierde la focalización. Se pierde la focalización. Claro, en el caso del agua. En el caso del agua hay subsidio, pero hasta una cierta cantidad de metros cúbicos. Claro, no, pero lo que yo iba es básicamente porque te pierde un poco la relación precio que hay ahí, porque cuando tú metes subsidio tú sabes que los precios se distorsiona el mercado. Entonces eso es lo que es el problema. Al final el que realmente paga a veces termina pagando más de la cuenta debido y por causa de esos famosos subsidios. Claro, y en el caso de la energía eléctrica, no hay subsidios de ningún tipo. Y eso es algo que a muchas personas que están insertas en el mercado les molesta, porque tampoco se fomenta cierta cantidad de empresas para las generaciones o de energía. Es como más neutro la situación. Y eso es lo que van a ver en el futuro. Si las personas, nosotros como usuarios finales, pudiésemos llegar a optar a tener un subsidio para pagar la energía eléctrica, lo cual es muy complicado y muy complejo, dado que eso es un monopolio tanto la distribución como la transmisión. Entonces es complejo actuar en este tipo de mercado. Claro, porque se distorsiona totalmente el mercado, más de lo que ya está distorsionado ya por este tipo de monopolio. Como un oligopolio, ¿no? ¿Y el subsidio a quién iría? ¿A la distribuidora? ¿A la generadora? Claro, iría a la distribuidora, y la distribuidora después tiene que tener suficiente capacidad para dividirla en la transmisora y la generadora. Claro, entonces es más complicado todavía. Claro. Bueno. Que ahora es China, por cierto. Claro, esa es tenemos que ver también en alguna oportunidad acerca de cómo las empresas distribuidoras de electricidad ahora están en manos de capitales chinos, sobre todo en la quinta región, con Chilquinta. Ahora que es Chinquinta. Claro. Y ahora que compraron otra que y ahora sería CGE compraron. La chinita región en vez de quinta. Estamos hasta donde mismo dice don Disidente siempre. O sea, son cuatro, son CGE, Chilquinta, la más importante, digamos así, son Enel,
Chilquinta, Grupo Saesa y CGE. Nosotros acá en Arica somos CGE, así que ya estamos fritos ya. Bueno, esto ha sido Full de Haces para el canal Proyecto Chile. Suscríbase para más contenido como este.